Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal. Y sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sé que ya he llevado tiempo sin poner el informe semanal y sin colgar ningún vídeo, pero os puedo jurar que estas 2 semanas han sido una locura de faena y de proyectos y no he tenido muchísimo tiempo para juntar las diapositivas y traer el informe semanal. Pero lo prometido es deuda, y así que hoy traigo el informe semanal y con el Q&A, es decir, con las preguntas algunas preguntas que me habéis hecho que no he contestado al final del todo en los comentarios y que os las traigo al final del vídeo, como siempre. Me he acordado, esta vez me he acordado de traerlas. Bueno, ya sabéis que comenzaremos analizando un poquito pues los mercados, los movimientos que ha habido en el mercado, por ejemplo, del oro, la plata, en general un poquito de todo hablaremos. Y después hablaremos sobre todo es que las noticias principales son oil and gas, que hay muchísima cosa. También veremos la cartera. Así que bueno, preparaos. Ya sabéis que si os gusta este contenido, si apoyáis con un like, pues ayudáis muchísimo. Es decir, que si le dais al botoncito de me gusta, este vídeo llegará a más personas. Y esto, bueno, será bastante útil para que siga haciendo vídeos en el futuro, ¿de acuerdo? También comentaros que si no conocéis, pues en análisisdeinversión.com, soy el cofundador con Martí, ahí tenemos cantidad de análisis gratuitos de empresas y otros ya para las suscripciones de pago, que lo han petado y se ha ganado bastante pasta, así que mucha gente, pues bueno, creemos que está bastante contenta. Y también, bueno, tenéis portfolio de inversión, que también hablaremos más adelante, para gestionar vuestra cartera, que es totalmente gratuita. ¿De acuerdo? Es gratis y portfolioinversión.com lo podéis utilizar. Y ya, si queréis meteros en el mundo de las materias primas, en albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita y masterclass, que bueno, está la página web, tengo que ir actualizando un poquito más. Así que cuando tenga tiempo, pues traeré, quizá os traigo nuevas ediciones de las masterclass y quizá hacemos alguna ofertilla, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. ¿Y cómo lo ha hecho el oro esta semana? Pues bueno, bastante mal. Estamos muy decepcionados con el oro y su comportamiento. Como veis, ha caído con bastante fuerza. Luego ha rebotado sí que un poquito, pero bueno, estamos por debajo de los 1700, que es uno de los suelos, o era uno de los suelos de mercado. Sabemos que el oro ha ido fluctuando, depende cómo el mercado se sentía en cada momento. Y ha llegado a niveles similares, 1600, no hemos bajado todavía a los 1500 y esperemos que no bajemos, que son niveles ya bastante ridículos para lo que viene siendo el oro. O sea, y ya sabéis que el oro a largo plazo, pues bueno, yo creo que lo va a hacer bastante bien, al menos mi tesis es que viviremos un rally del metal, pero creo que todavía no es el momento y todavía puede mantenerse en estos niveles varios meses más, al menos hasta que la Fed, es decir, la Reserva Federal, cambie su política de subida de tipos, que como veremos, esto, y hemos hablado, esto va a pasar más adelante, pero todavía en el corto plazo yo creo que veremos subidas de tipos y puede que sean un poquito más intensas o similares a las que hemos visto hasta ahora. Por el contrario, la plata sí que lo ha hecho bastante bien. Como veis, el oro ha guiado a la baja y normalmente a veces la plata sí que sigue, y a veces incluso la plata guía, pero bueno, la plata no lo ha hecho nada mal en comparación con el oro. Como vemos, desde inicios de semana ya tuvimos una subida casi a los $20. Sí es cierto que con sus bajadas, pero una recuperación bastante buena, por lo menos muchísimo más buena del oro, y una buena recuperación a los $19,6. Como vemos, esto es un ratio que os he puesto nuevo, el ratio oro-plata, es decir, cuántas onzas de plata nos hacen falta para adquirir una onza de oro. Como vemos, ahora el ratio se sitúa entre los 88 aproximadamente, 88 onzas de plata para una onza de oro. Esto significa que el mercado está un poquito estable, pero ¿cómo decirlo? Que se puede posicionar para el crecimiento. Es decir, si nos fijamos en este histórico que os he puesto de 35 años, como vemos, cuando llegamos a estos niveles por encima de los 80, 90 dólares, significa que los metales suelen estar bastante baratos, sobre todo la plata suele estar bastante barato, se ha comportado de esta manera de forma histórica, ¿de acuerdo? Entonces la plata suele estar barata respecto al oro. Cuando llegamos a niveles de 40 veces, es que la plata está cara respecto al oro. De hecho, la media aproximadamente es esto, es de 70, entre 60 y 70 veces es la media en la que se sitúa este ratio. Como vemos, en la época del bicho, este ratio subió casi a los 130, o sea, 130 onzas de plata para comprar una onza de oro. Es decir, la plata estaba
súper barata, o sea, súper barata en relación con el oro. De hecho, podríais tradear solo esto entre oro y plata, y cada vez ir acumulando, si lo hicieseis bien, más onzas de oro, y que es la reserva por excelencia, y la plata, pues bueno, es el dinero más de los pobres, ¿no? Pero bueno, también es un metal interesante y que no tanto como reserva de valor, pero tiene su valor también. Entonces, como vemos, estamos a unos niveles bastante altos de este ratio, y normalmente en los bull markets este ratio se suele comprimir hacia abajo, y puede ser uno de los indicadores que podemos utilizar para entrar y para salir del mercado de metales preciosos. Además, ¿cómo está el mercado? No os he puesto hoy el gráfico de Standard & Poor's, pero ya os puedo decir que lo ha hecho bastante mal. De hecho, ha caído esta semana un 5,15%. Y eso no es solo debido a esto que estamos viendo aquí, de guerra en la periferia, sino es debido a esto, a la subida de inflación de Estados Unidos. Bueno, subida, en teoría bajada, pero como vemos en agosto se ha situado en el 8,3 después de la agresiva subida de tipos de la Fed. Como vemos, de 8,5 ha bajado solo 20 puntos a 8,3, o sea, algo bastante ridículo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mercado se esperaba que la inflación se controlaría más, y el mercado no ha tenido la respuesta adecuada, o al menos lo que esperaba. Por lo tanto, el Standard & Poor's se ha pegado una buena torta de un 5,15%, y dirías, hostia, pero si la inflación no ha bajado tanto y se sigue manteniendo alta, el oro debería haberlo hecho bien. Sí y no. Y la respuesta es que es no, porque ahora el mercado descuenta que la Fed suba los tipos, lo que va a hacer que los tipos de interés reales, o sea, que los tipos de interés reales bajen, bueno, depende de cómo miremos, como aumenten, ¿no? Es decir, que se va a pagar todavía más tipo de interés, un tipo de interés real, pues más positivo, ¿de acuerdo? O no tan negativo, teniendo en cuenta la inflación. No sé si me explico. Si tú estás pagando al 2%, el tipo de interés real es de un -6%, porque la inflación es del 8%. Entonces, esto al ir subiendo este tipo de interés, o bajando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta diferencia, pues al oro no le sienta bien. De hecho, tiene una correlación inversa con los tipos de interés reales. De esta forma que, bueno, que si el mercado descuenta esto, el oro también puede hacerlo mal, por lo menos momentáneamente. Pero todos sabemos que la Fed no va a subir los tipos de interés al 8%. Quizá los acabe subiendo, el bono a 10 años acabe pagando pues un tipo de interés, bueno, más elevado del que está pagando ahora mismo. Pero hay niveles en los que ya no es sostenible a nivel estatal, que el Estado no puede mantener esos déficits enormes que ya tiene, y encima sostener esos pagos de intereses y emitir nueva deuda a ese nuevo tipo de interés. O sea, lo tiene bastante jodido. Además, la Fed nunca ha completado una subida de tipos completa. Antes se ha roto algo y ha tenido que volver a bajar los tipos y a seguir una política económica pues monetaria más laxa. Así que esto, de hecho, esta subida de tipos que ha habido, ya vemos cómo está afectando a las familias, sobre todo los que tenemos, yo no tengo, por suerte, hipoteca a tipo variable. Entonces, depende de cómo sea la fragilidad del mercado laboral, la fragilidad de los ingresos de las familias, y con esta subida de tipos, la economía familiar pues puede verse muy, muy perjudicada, y el consumo, ahí pensad que vivimos en unas economías de consumo, pues se pueden ver muy perjudicadas, y podemos entrar en una crisis pues bastante interesante. Ya estamos en una desaceleración económica, pero esto puede ponerse más feo y convertirse en una crisis. Pensar que todo ha subido del precio, la comida, los carburantes, y si ahora encima le subimos los tipos de interés y los intereses que pagamos por nuestras deudas, por ejemplo, por la casa que hemos adquirido, pues suben también nuestra capacidad de consumo discrecional, nuestra capacidad de consumo para cosas que quizá no son de primera necesidad, pues se ve bastante reducida. Entonces la economía, o al menos las empresas que basan su modelo de negocio en ese tipo de consumos, pues se van a ver muy perjudicadas. Esto se hablaba mucho en Twitter sobre el tema de Apple, ¿no? Sabéis que muchísima gente pues compra los productos de Apple a crédito, porque son un robo a mano armada. O sea, un móvil que te cueste 1000 y pico euros a mí me parece absurdo. Pero bueno, es el precio que tiene, y hay gente que lo paga porque tiene una imagen de marca y un poder de mercado muy, muy fuerte. Y mucha gente que es pobre o que no es pobre, pero que leche, que no tiene tanto dinero para comprárselo a tocateja, pues decide financiar. Ahora ya, pues por ejemplo en mi caso, que me he comprado un coche, yo valoré la opción de financiarlo. Y de hecho ya te meten un sablazo del 8, del 7, 8, incluso 9%
de tasa de interés anual. Y dices, pero qué barbaridad es esta. Joder, a ver, está por encima. Con el tema de inflación y tal, pues bueno, pues puedes decir, tiene sentido, pero es que es un tipo de interés que, joder, casi de usura. Porque pagar un 9% de interés anual sobre un crédito de 20.000 euros, por decir algo, pues pica bastante. Pues imaginaos ya sobre hipotecas que, bueno, ahora se han financiado a niveles muy buenos, del 1% o así, pero hostia, si subimos esto ya al 1,5%, si seguimos subiendo tipos al 2%, esto hace muchísimo daño a las economías familiares. Y ya, bueno, hablando del tema de consumo, ya que en estos microcréditos incluso los tipos de interés son más altos, pues en este tipo de productos, no solo de Apple, sino otros productos que se financian a crédito, pues pueden verse bastante perjudicados, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, puede tener sus impactos, como veremos, y como posiblemente veamos de cara a finales de año. Yo creo que en principios de 2023 va a ser una época complicada. Quizá hasta mediados de 2023, pero yo creo que 2023 ya va a comenzar el año pegando duro y veremos cómo se comporta el mercado, porque de momento llevamos una fuerte caída y veremos si se recupera. De hecho, Druckenmiller ya dijo que espera que la próxima década, a lo mejor, el mercado se quede oscilando y plano, ¿de acuerdo? Así que bueno, es una opinión de uno de los mejores inversores que hay, y se ha de tener en cuenta también. También dijo más cosas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a resaltar. El tema de este guerra en la periferia, y es que no quiero hablar mucho de geopolítica y sobre todo de política, porque ya sabéis que a veces me exalto un poquito, pero con el tema de Rusia, la cosa se está poniendo un poquito complicada, al menos en su periferia. De hecho, Azerbaiyán y Armenia, Azerbaiyán ha visto la debilidad de Rusia, sabéis que Armenia pues es una especie de protectorado ruso, y ha dicho, hostia, ahora están jodidos allí en el frente occidental, pues bueno, quizás es nuestro momento para volver a atacar a Armenia y reclamar pues los territorios que clamamos que son nuestros, ¿no? Y bueno, han estado haciendo combates ahí, han roto ese tratado de paz que tuvieron y se han estado lanzando misiles y matándose ahí en la frontera de Rusia. Luego Georgia, que ya tuvo una guerra con Rusia ya 2007-2008, han propuesto hacer un referéndum para declararle la guerra a Rusia y recuperar el territorio. Ahora que ven debilidad en la madre patria, pues bueno, se están presentando este tipo de problemas en su periferia. Y de hecho, pues con razón, porque los ucranianos han conseguido avanzar y están recuperando bastante terreno. Los rusos, pues bueno, se están replegando y están montando posiciones defensivas. Y bueno, parece que lo tienen más complicado, al menos que esta contraofensiva les está haciendo bastante daño. Y me diréis, ¿por qué narices nos hablas de guerra y tal? Si esto no es un canal bélico, es un canal de inversión. Pero pues precisamente por eso. Y no porque vayamos a invertir en Lockheed Martin y en sus cazas, que F-35, que están muy chulos, sino porque Rusia tiene muchas armas económicas que puede utilizar, y el arma económica que tiene, o al menos que puede causar daño económico, son los carburantes. Y de hecho, pues ya cortó el suministro por la Nord Stream 1, a pesar de que sigue llegando gas ruso a Europa por Ucrania y por el Turk Stream, y sobre todo por vía marítima. Pero todavía puede reducir su producción de petróleo. No sé si recordáis que hace tiempo puse aquí un comentario de JP Morgan que decía que si Rusia cortaba en 3 millones su producción de petróleo, 2 o 3 millones, el precio podría dispararse hasta los $180 el barril, y si cortaba en 5 millones, irse a los 300. Eso sería cortar más o menos la mitad de su producción. Pero es un arma que Rusia puede usar para destruir básicamente Occidente, mientras con esos precios tan altos del barril seguir financiándose a pesar de ese recorte de producción y tener su producción interna de petróleo. Y todos sabemos que las medidas que está tomando Europa para incentivar para incentivar que bajen los precios son desastrosas. Sobre todo tenemos medidas de poner más impuestos para robar todavía más beneficios a las empresas productoras de petróleo y de gas, porque son beneficios caídos del cielo. Pues te voy a robar. Sí, bueno, pues entonces no voy a invertir en explorar y en descubrir nuevos pozos, porque si me vas a robar el beneficio que he obtenido por yo arriesgar mi capital, que invierta tu madre. Entonces, pues lo van a tener bastante complicado aquí. Lo vamos a tener bastante complicado por la estupidez de nuestros políticos y sus medidas populistas estúpidas e inútiles que nunca han funcionado. Pero bueno, no podemos dejar el mercado funcionar, porque eso sería fascismo
neoliberal económico o algo así se inventarían. Pero bueno, la cosa es que está jodida y yo creo que todavía no hemos visto usar estas últimas armas que Rusia tiene en su arsenal. Y es una de las posibilidades, no digo que sea la posibilidad más grande que hay, pero es una posibilidad que o corte totalmente el gas o que reduzca su producción de petróleo, y esto ya dañaría todavía más a las economías occidentales ya dañadas por los altos precios del gas. El petróleo estos días lo está haciendo bastante mal, la verdad. Bajamos de los 90 hasta los $85, que no me parece un precio realmente que sea un precio bajo. De hecho, pues bueno, al menos sí que en la gasolina se nota, sobre todo porque el cuello de botella de la gasolina, perdón, de las refinerías pues se ha medio solucionado un poquito y ya tenemos la gasolina más barata. El diésel no, porque el diésel se comprábamos a Rusia y ahora el diésel está más caro que la gasolina, y suerte me compré un coche de gasolina. Porque, bueno, ahora ya sale más a cuenta la gasolina que el diésel. Pero estos no son malos niveles, volviendo al tema del petróleo. Para el petróleo, aquí os he puesto una diapositiva de IPCO, que ya sabéis que es una de las empresas que tengo en mi cartera del petróleo. Y ya nos está diciendo que para la segunda mitad de año, porque esto es diapositiva de la primera mitad de año, con el petróleo $85, el West Texas, pues tendríamos 400 millones de free cash flow. Esto te dice que es un 28% de yield, de free cash flow yield, pero no, es más, porque la acción ha caído a los 90 coronas suecas y estaríamos hablando de un 33% de free cash flow yield. Una barbaridad. Si esta empresa puede seguir recomprando acciones, mantiene su producción estable, de hecho sé que incluso genera free cash flow a $60, a 55, muy poquito, pero oye, no se van a morir de hambre. Entonces estos niveles son niveles sanos de la industria, no para que aumente la producción de forma brutal, para eso quizá sobre los $115 estaríamos muchísimo mejor, pero son niveles sanos para las empresas y sus valoraciones pues bueno, son bastante atractivas. Esto que os pongo ahora es de lo que hablábamos de la exportación de gas de Rusia. Y es que a pesar de que haya cortado el gas por la Nord Stream, sigue enviando LNG. De hecho, España es que es el principal país que le compra el gas a Rusia en LNG. Nunca habíamos importado tanto gas de Rusia en tantos millones de euros. Porque además nuestro amado líder ha hecho todo lo posible para mejorar las relaciones con Argelia, que era el principal proveedor de gas de España. Así que bueno, ya sabéis un poquito por dónde van las cosas. Por un lado nos quejamos y ponemos sanciones, y por otra pues también financiamos la guerra, porque no podemos dejar de depender de estos combustibles. Que de hecho, mi opinión es que debería mejorarse las relaciones y poder importar gas de forma barata para que todos podamos vivir bastante mejor. Y por otro lado, buscar la independencia energética, construyendo centrales nucleares y que tenemos suministro de uranio propio, además de casa. Ahí en Salamanca que tenemos unos buenos yacimientos, de hecho el más grande de toda Europa. Además en Suecia también tenemos uranio. Entonces, pues bueno, este tipo de políticas no interesa, mejor volvernos dependientes de combustibles de países extranjeros y más contaminantes, por cierto. Y bueno, una de las consecuencias de esto ha sido aquí plantas, ya hablamos de cierres de negocios, hablamos de que Alemania, pues mucha industria estaba cerrando, hablamos también de que los fertilizantes, bueno, las plantas de fertilizantes iban cerrando. Ahora vamos a hablar de los parones en las plantas de acero en Europa. Podemos ver que en Alemania ya tenemos bastantes shutdowns, bastantes cierres de plantas, porque los hornos no pueden seguir funcionando. Y bueno, vemos en Alemania varios cierres, vemos en Polonia que han parado la producción, ArcelorMittal, que es una empresa bastante grande, pues bueno, como veis ha cerrado un montón de fábricas. En España también vemos delay para volver a iniciar la fábrica, pausas de varios hornos. En Italia también, es que como vemos esto es horrible y esto solo va a hacer que suban todavía más los precios de los productos derivados de la energía. Como ya hemos comentado muchas veces, es que los productos en sí, de todo básicamente, viene de la energía. Si la energía sube de precio, al final esto se va a extender a todos los sectores, y la inflación, que por un lado sí que había sido monetaria, vamos a ver que viene siendo por un tema de inputs en lo que viene siendo todo el sector productivo de la economía. Y bueno, esto es otra cosa bastante graciosa. Es que como podéis ver, Europa era un gran productor de gas. De hecho es que producía más gas de Rusia. Pero a partir del 2000 decidimos que no producir gas y mejor comprárselo a Rusia. Aquí podéis ver la evolución
del gas producido dentro de la Unión Europea al producido ahora por Rusia y por sus exportaciones, ¿de acuerdo? No voy a comentarlo más, pero ya veis que es un gráfico bastante divertido. Y bueno, hablando de cierres y de gas, hay varias noticias que os he puesto por aquí. Por ejemplo, esta creo que era de Bloomberg, que no se puede poner la foto porque estaba con el paywall y no lo he podido eliminar con mis malas artes. Pero bueno, y es que los fabricantes de bebidas, ahora empieza la traducción un poquito sobre la marcha, ¿de acuerdo? Mientras hablo traducir ya sabéis que a veces no es lo más fácil. Pues que comienzan a tener problemas con el tema del dióxido de carbono. Y es que empieza a haber escasez de este gas. Pensad que este gas, pues bueno, se consigue a partir de derivados. De aquí en este caso, pues es un producto residual de lo que vendría siendo la producción de amoníaco. ¿Y dónde se produce sobre todo el amoníaco? En las fábricas de fertilizantes, que también pues se usa para fertilizantes. Y al reducir pues su producción y por el aumento de los precios del gas, comienza a haber también escasez de CO2. Y esto es bastante malo, sobre todo para la cerveza, que es lo importante. O sea, la Coca-Cola, las Schweppes y todo esto no importa tanto, pero esto también afecta a los productores de cerveza. Así que la cosa ahora ya se está poniendo seria. Shit is going real, ¿vale? Así que, bueno, esto es un problema bastante serio y que va a afectar mucho pues a la población en general. Pero dejamos de bromas. Es serio, porque además al pausar este tipo de producción de fertilizantes ya estamos viendo otros efectos en cadena. Esto es lo que he comentado antes de la energía, ¿no? Que al final la energía lo es todo y si se fastidia el input, luego todos los derivados, todos los outputs que se generan en este proceso productivo, pues se ven afectados. En este caso, al pausarse la producción de fertilizantes, que se usa el gas natural y del cual luego pues salen diferentes subproductos, esto afecta luego estos subproductos, esta escasez, a otras industrias, y de otras industrias ya afecta directamente al consumidor o a otras industrias intermediarias. Entonces esto se expande y genera un problema general, lo que vendría siendo el conjunto de la economía. Luego, tema de UK, los británicos, pues bueno, estos también lo tienen bastante jodido, porque sí que producen bastante gas, pero ese es un poquito su talón de Aquiles, porque la mitad de la energía del Reino Unido se produce por gas. Entonces tienen que importar ese gas para mantener su producción energética. Entonces el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha dicho, oye, pues vamos a hacer un paquete de medidas, ¿de acuerdo? De medidas de ayudas para financiar estos rates tan altos, estos pagos pues bueno, de energía tan altos, estos precios tan elevados. Entonces, bueno, esto es parte de un pack de 40 billion de libras, 46 millones de dólares, para intentar paliar los efectos de esta subida de precios. Pero como veis, ya se van juntando más cositas. Esto no es una solución al problema, sino son parches. Y estos parches intentan solucionar, los ponen con política monetaria. Por un lado tenemos que la inflación es tan alta y queremos combatir la inflación restringiendo la oferta de dinero. Pero por otro lado, ¿cómo que buscamos solucionar la crisis energética? Con parches monetarios, con financiación, con ayudas. ¿Y cómo conseguimos estas ayudas si tenemos déficits? Las conseguimos emitiendo deuda. Y esa deuda, ¿cómo la financiamos? Pues también la financiamos a partir del Banco Central y con ratios, con rates, con tipos de interés más bajos, porque si no, nuestras cuentas van a sufrir todavía más. Y vemos un ciclo aquí que es bastante complicado de salir. Una de las formas sería, pues, que no es una solución a corto plazo, pero realmente centrarnos en invertir y en ampliar el CAPEX en ese tipo de industrias, invertir en nucleares, etcétera. No es una solución de hoy para mañana, esto tenía que haberse hecho hace 10 años, pero no ha sido así. Entonces, muchos de esos países, sobre todo en Europa, se encuentran en esta situación tan complicada. De la inflación alta, pero la energía alta y no baja, y lo queremos parchear con dinero. Poniendo más dinero en el mercado, lo cual no va a destruir del todo la demanda, sino que va a incluso mantener la demanda y el precio se va a seguir manteniendo alto. Entonces tenemos un problema bastante serio. Y luego, bueno, esto ya aparte, problemas en Chile, la mina de Escondida, que es una de las minas más grandes que hay la mina más grande del mundo de cobre, pues bueno, hay problemas laborales, los trabajadores han declarado en huelga, una huelga parcial, y amenazan con que sea una huelga completa si no se mejoran las medidas de seguridad, condiciones, etcétera. Una noticia así para pasar por encima.
pero que es importante, porque el cobre sabéis que es uno de los metales más importantes, si no el más, para la electrificación del mundo, y bueno, va a hacer falta en un futuro bastante cobre. Por lo tanto, bueno, otro problemita aquí sumado a los problemas globales que ya vamos hablando casi siempre. Y esta también os la pongo, que no me he podido pasar el firewall, el anuncio, el bloqueador de Bloomberg, pero bueno, os he puesto el titular, simplemente para que veáis que poco a poco la prensa pues va tomando más en cuenta lo que viene siendo el mercado del uranio. Y es que el uranio, pues bueno, está el riesgo de convertirse en el siguiente mineral crítico, ¿no? Para la economía, y es por el tema energético. Yo creo que esto nos va a ir muy bien a todos los países en general para enfocarnos todavía más en la energía nuclear, que nos va a dar pues una seguridad energética bastante más grande de la que tenemos ahora. Veremos cómo lo manejan los estúpidos de los políticos que tenemos, pero bueno, debería ser el rumbo a seguir. Y ya hablando un poquito de la cartera, así un poquito por encima, como veis lo he estado haciendo bastante bien este año. Esto tener en cuenta que es la rentabilidad sin tener en cuenta las compras, las ventas, etcétera. Es como si fuese una cartera modelo de un fondo de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos está yendo bastante bien, dentro de lo que cabe, un 13,30% en comparación con el Standard & Poor's, que ya veis cómo está el Standard & Poor's. De hecho, lleva un 20% de caída, así que le sacamos pues en total un 33%, o sea que es algo bastante bueno. Estos son cifras en euros. También el cambio moneda, pues bueno, ayuda bastante a generar rentabilidades. Standard & Poor's también está en euros, todo está en euros, ¿de acuerdo? Que es la moneda que usamos nosotros. Entonces, pues bueno, no se está yendo nada mal. Sí es cierto que se mueve la cartera un poquito con los vaivenes del mercado, pero le sacamos esta rentabilidad, así que ya podemos estar bastante contentos. La composición de la cartera, veis 35% Adriatic Metals, 14% Global Atomic, Orezon, Guanajuato, Quistos, IPCO, Baseload Energy, Go Gold, que está aquí, y esta es la empresa secreta de la cual no puedo hablar todavía y de la cual seguramente hable el mes que viene después de que pegue el pelotazo. Eso sí, la tenéis en análisinsinversión.com. Y sobre estas acciones no voy a hablar ahora, no me voy a explayar, ya hablaré más adelante, porque además hoy hemos publicado en By the Deep Podcast un podcast de la cartera. Y estas empresas, salvando algunas, como creo que Global, Quistos, Baseload, no están, pero bueno, no tengo mucho que comentar ahora mismo, pero podéis iros a ver ese programa, By the Deep Podcast, cartera de septiembre, donde comento estas empresas, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora ya para terminar el Q&A, vamos a responder algunas de las preguntitas. Y bueno, me comentan, mercado del níquel, si tengo alguna vista. Vale, mercado del níquel, si buscáis Albert Mendoza níquel, tenéis un vídeo en YouTube que hablo sobre las dinámicas del mercado del níquel, que está bastante bien. Intentaré dejarlo por aquí arriba, ¿vale? Para que lo podáis ver, y si no lo buscáis, que sale seguro. Si tengo alguna vista, tenía una que se llama BlackRock Mining o Metals, que es una empresa que tiene un yacimiento en Vietnam. Échale un vistazo que te puede parecer bastante interesante. Tema de baterías, coches eléctricos y demás, no estoy metido, no me interesa ahora mismo demasiado, quizá en un futuro sí, pero proyectos de esos metales interesantes no me acaban de convencer. Quizá de litio podríamos encontrar algo interesante, pero es de los sectores con bastante más vendehumos dentro de la industria. Así que bueno, ya veremos en un futuro si encuentro algo, pues seguramente os lo comente. Y la siguiente dice, buenas Albert, ¿portfolio de inversión acabará siendo de pago? Esto nos lo preguntáis mucho, portfolio de inversión. Que si no tenéis cuenta, pues recomiendo que os hagáis una que es gratuita, de momento. No, sí, es gratuita y os la podéis hacer. Con portfolio de inversión, nuestro objetivo es que las funcionalidades que tiene ahora, la de crear tu cartera, poner tus empresas, te salga rentabilidad, te salga el control de tu portfolio, puedas exportarlo en Excel. Aparte no son solo acciones, son también fondos, ETFs, etcétera. Es que todo eso sea gratis para siempre, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, es un producto, somos una empresa y vamos a tener que monetizarlo. Pero eso no significa que lo que tienes ahora mismo, lo que es portfolio de inversión ahora, que está de puta madre, sea gratis. Nuestro objetivo es que eso sea gratis a perpetuidad, pero en un futuro, si añadimos más funcionalidades extra o lo que sea, pues posiblemente hagamos una versión de cuentas premium, cuentas de pago.
pero bueno, tú siempre vas a tener tu cuenta y siempre vas a poder usar Portfolio de Inversión como está ahora, incluso mejor, porque iremos añadiendo más cosas que van a ser gratuitas también, e iremos mejorando la aplicación y la operatividad. O sea que por eso no te preocupes, que lo que tienes ahora va a ser gratis. La siguiente, ¿por qué has vendido Quistos? Porque se puso calentita la acción. Vi que subía con mucha fuerza y que el gas se pegó una subida interesante y dije, la vendo. Y luego he vuelto a entrar. O sea, le he tradeado un poco. De hecho, no la vendí entera. Vendí la mitad y ahora la he vuelto a recomprar. La vendí, no sé qué cotiza Quistos ahora. Creo que 600 o así. Yo la vendí a 600 y algo, recuerdo. Y volví a entrar a 550 o así. Hice un trading un poco loco. O sea, no, en ese caso no me hagáis mucho caso, pero hice algo del estilo. Hice una marranada de esas. Está 500, que ha caído un poquito, pero bueno, indiferente, se están forrando. Y por último, ¿cómo ves Adriatic Metals? Le he comentado en el podcast de Buy the Dip, ir a verlo, leche. Pero bueno, resumen. Bien, los costes, los sobrecostes que tienen, que han sufrido por la inflación, los están controlando bastante bien, o eso parece ser. La construcción va viento en popa y tendremos la producción comercial en el finales del tercer trimestre de 2023 y quizá cuarto trimestre. Yo creo que en el tercer trimestre ellos dicen que la van a sacar ya, pero bueno, ahí comienza el ramp up ya hasta finales de año. Entonces esto va bastante bien en Adriatic Metals, cotiza a niveles muy baratos, sinceramente. Entonces bueno, pues por eso es el 35% de mi cartera. Y con esto terminamos el informe semanal. Muchas gracias por verme. Recordad que si os ha gustado el vídeo, si lo apoyáis con un like, pues bueno, me ayudáis muchísimo. También, pues bueno, si os apetece, os podéis pasar por Portfolio de Inversión, por analisisdeinversión.com para ver análisis de empresas, y en albert-mendoza.com si os gustan las materias primas y cotillar un poquito. Cualquier pregunta, duda privada, aquí está mi mail, albert@analisisdeinversión.com. Podéis contactarme y os contestaré, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!